En la iglesia San La Miami siempre nos gusta recordar que este es el corazón de nuestro servicio de oración. This is the heart of our worship service, porque entendemos que es el momento en el cual nos sentamos anticipando que Dios nos va a hablar a través de su palabra. Hoy vamos a continuar en esta serie que se ha titulado El amor de Dios por los perdidos. God's love for the lost. God's heart for the lost. La página 919, vamos a estar en Mateo 20, del 1 al 16. 919 en una de las Biblias de la casa. Es el pasaje para esta mañana, en este sermón, o para este sermón. Y la razón por la cual utilizamos como equipo de enseñanza este sermón es para continuar refrescando nuestra mente y enseñándonos acerca de la naturaleza radical del reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios para aquellos que quizás no saben o no han escuchado esa palabra? Es la esfera, es la economía donde Dios es rey. Jesús es rey de nuestra vida y nosotros nos sometemos a su reinado. Él como rey, nuestras vidas, nuestros trabajos y nuestra vida como miembros o participantes de ese reino manifiestan principios, valores diferentes. Y eso es lo que quiero que podamos exaltar en esta mañana, porque por ejemplo es un amor sin comparación el que se ha expresado a través del corazón de Dios para los perdidos. ¿Por qué es sin comparación? Porque no encontramos ese amor en ningún otro lugar. Padre, madre, esposo, hijo, nadie nos puede amar de esa manera. Y como hemos estado viendo en esta serie, es el amor de Dios por los perdidos. Ahora, esta parábola, se lo pongo ahí en la pantalla, se ha conocido como la parábola de los viñadores. Pero es un título, de mi punto de vista, que supone que la parábola se refiere o el enfoque central son los trabajadores. Así como la semana pasada vimos la parábola del hijo pródigo, pero si usted estudia y como vimos la semana pasada, primordialmente la parábola no es acerca del hijo pródigo, es acerca del Dios pródigo, porque es el padre el punto central de la parábola. Es más, algunos teólogos, eso es lo que le han llamado la parábola del hijo pródigo. Por eso yo prefiero llamarla esta parábola, y con todo permiso, no me vaya a juzgar, es la parábola del empleador o el dueño o el jefe compasivo. Porque usted va a ver ahora que la leamos juntos que todo el día, el dueño de este viñedo sale y demuestra su sensibilidad y su compasión por esas personas desempleadas, es lo que vamos a ver. Pero eso es algo simbólico que nos ayuda a ver que Dios se preocupa por los perdidos y es un Dios generoso, que eso es lo que vamos a ver a la final del día de hoy. Y juntos es what we're going to see together, the generosity of a loving father. Pero como ya hemos visto, la mayoría de estas parábolas, la audiencia principalmente, todas las parábolas que hemos estudiado en esta serie, la audiencia principalmente, primarily, es sus discípulos, his disciples. Pero también somos nosotros, ¿no es así? Pero también inmediatamente son aquellos líderes religiosos, those spiritual leaders, que deberían de haber sido los instrumentos en las manos de Dios, God's instrument, para llevar y extender el reino de Dios al cual estamos hablando, el amor de Dios hacia aquellas personas marginadas, hacia los que se les titulaba o se les ponía como etiqueta pecadores, recaudadores de impuestos, marginados. Ellos eran las personas que debían de haber sido los instrumentos, pero al contrario se convirtieron en obstáculos. Y tenían una postura de que nosotros somos los que nos merecemos la gracia de Dios. Nosotros somos los que nos merecemos el favor de Dios. Nosotros somos dignos de la gracia de Dios. Y por lo tanto, moralmente, somos incompatibles con esos recaudadores de impuestos, esos pecadores. Y esas personas marginadas de la sociedad. ¿Por qué? Pues porque ellos podían guardar todo lo que exigía la ley. Ellos podían ir al templo, ellos podían ir a la sinagoga, ellos tenían los recursos para no trabajar el día de reposo. Es más, ellos podían darse el lujo de no comer ciertas comidas que eran prohibidas, pero no los demás.
Y por lo tanto, si algún discípulo de Jesús en ese momento y hasta ahora escucha ese mensaje, you hear that story, y por alguna razón nos da la tentación, nos caemos en la tentación de sentirnos moralmente más superior o moralmente superior o con el derecho al favor de Dios. Quizás porque llevamos más tiempo en la iglesia, porque llevamos más años como cristianos, o porque hacemos muchas cosas mejor como cristianos, pues esta parábola entonces está aquí para recordarnos y que reconsideremos nuestra postura de que a los pies de la cruz todos estamos en igualdad de condiciones. A los pies de la cruz nadie está por encima de otro. A los pies de la cruz todos estamos en un terreno plano. Pero claro, como la Biblia no se escribe solamente para ellos, the Bible is not written just for them, la tentación de ellos es la tentación mía y es la tentación suya. Porque en nuestro tiempo contemporáneo, donde todo fluye de la manera en que si yo me desempeño, pues yo merezco recompensa. Y entre más yo me desempeñe, entre más mejor yo sea, pues más es mi recompensa. Entonces, por lo tanto, necesitamos escuchar esto. We need to hear this parable, porque aunque las culturas cambian, el corazón humano sigue igual. Even though culture changes, the problem remains the same. Our heart needs to be changed and transformed by the gospel. So, usted necesita esta parábola, pero yo no la necesito. ¿Es así? No. You need to hear this parable. Yo necesito escuchar también esta parábola, porque tal vez pueda suceder que al ver experimentado ese favor, esa compasión, esa generosidad inmerecida de Dios, ¿cuál debería de ser mi respuesta? What should be my response? Mi respuesta debe ser asombrarme cada vez más de lo escandalosa, en el sentido bueno de la palabra, que es la gracia de Dios para aquellos de nosotros que no la merecemos, pero que ese escándalo se convierta en regocijo al mirar que Dios sigue extendiendo su gracia, incluso a personas que pensamos que no se lo merece, que quizás nosotros no se la extenderíamos, pero vamos a ver eso a través de esta parábola. Y si usted está aquí en esta mañana y quizás todavía no ha entregado, no ha doblegado su corazón, su vida al Señor, pues yo sé que como cristianos muchas veces hemos sido así. No hemos sido tan generosos y compasivos con la gracia de Dios, pero en esta mañana la parábola nos va a redarguir, a afirmar y nos va a dejar con un desafío. Así que pongámonos de pie y juntos vamos a leer este pasaje. Comenzando con el versículo 1, el capítulo 20. Vamos a leer hasta el 16 más o menos. Dice lo siguiente: asimismo es el reino de los cielos. Se parece a un propietario, o algunas traducciones dicen a un dueño, que salió de madrugada a contratar obreros para su viñedo. Acordó darles la paga de un día de trabajo y los envió a su viñedo. Cerca de las 9 de la mañana salió y vio a otros que estaban desocupados en las plazas. Les dijo: vayan también ustedes a trabajar en mi viñedo y yo les pagaré, pero lo que sea justo. Así que fueron. Ahora salió de nuevo a eso del mediodía y a la media tarde e hizo lo mismo. Alrededor de las 5 de la tarde salió y encontró a otros más que estaban sin trabajo. Y les preguntó: ¿por qué han estado aquí desocupados todo el día? Porque nadie nos ha venido a contratar, contestaron ellos. Él les dijo: vayan entonces ustedes también a trabajar a mi viñedo. Al atardecer, el dueño del viñedo le ordenó a su capataz, o algunas traducciones dicen a su mayordomo: llama a los obreros y págales su jornal, pero comenzando por los últimos contratados hasta llegar a los primeros. Se presentaron los obreros que habían sido contratados cerca de las 5 de la tarde y cada uno recibió la paga de un día. Por eso cuando llegaron los que fueron contratados primero, esperaban que recibieran más. Pero cada uno de ellos recibió también la paga de un solo día.
al recibirla, comenzaron a murmurar contra el propietario. Oye, estos que fueron los últimos en ser contratados, trabajaron una sola hora. Y usted los ha tratado como a nosotros que hemos soportado el peso del trabajo, el calor del día. Es posible que era aquí en Miami, ¿no? Porque había calor. Pero él le contestó a uno de ellos: amigo, no estoy cometiendo ninguna injusticia contigo. ¿Acaso no aceptaste trabajar por esa paga? Tómala y vete. Quiero darle al último obrero contratado lo mismo que te di a ti. Y aquí vienen dos preguntas retóricas. ¿Es que no tengo derecho a hacer lo que quiera con mi dinero? ¿O te da envidia de que yo sea generoso? Así que los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Es palabra de Dios. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Esta parábola trata entonces, rápido, de la generosidad de Dios. Ya podemos ver toda la preparación. It speaks about the generosity of God, la naturaleza escandalosa de la gracia de Dios. The scandalous nature of God's grace. Y escandalosa en el sentido bueno de la palabra. No me haga mala cara, no me vaya a mandar un mensaje personal o poner en YouTube. En el buen sentido de la palabra, porque como principio, y lo vamos a ver juntos, que cuanta más me asombro del carácter escandaloso en el sentido bueno de la palabra, de la gracia y merecida del favor de Dios, más me voy a regocijar cuando se extiende sin límites. Amén. Cuando se extiende sin límites. Pero tengo que reconocer lo escandaloso que es, ofensivo que es la gracia de Dios, que no tiene nada que ver con lo que nosotros estamos acostumbrados a ver. It has no relationship to anything else in this world. Ahora vamos a ver esto porque yo lo puedo decir y yo decirlo porque yo quiera decir, pero vamos a verlo juntos de la palabra de Dios y lo vamos a ver a través de unos detalles que son peculiares de esta parábola. We're going to see this as we study these details in this parable. Hay muchos detalles importantes en la parábola, pero solamente nos vamos a enfocar en dos primeros. ¿Les parece? El primero es un poco obvio, pero el otro lo vamos a ver a la medida que estudiamos juntos la parábola. El primero, si usted se percató al leer la parábola, as we read the parable, el primer detalle escandaloso de la gracia por el cual Dios nos demuestra que su amor es incondicional, que se extiende y que no tiene límites, es la generosidad del amo, es la generosidad del dueño, es la generosidad del patrón o del jefe, como usted lo quiera ver. Ahora, ¿por qué la generosidad? Porque cualquiera de nosotros al leer eso, inmediatamente llegamos a una o dos conclusiones. O está loco o él es un tacaño. ¿No es así? He's crazy or he's just being stingy. Pero depende de cómo veamos la parábola, ¿verdad? Depende de cómo o qué nosotros pensamos que es justo recibir como un pago. Lo segundo que pensaríamos es que este dueño o este jefe es un poco ingenuo. Ingenuo, ¿es la palabra? ¿Por qué? ¿Por qué ingenuo? Porque ¿a quién se le ocurriría como jefe no pensar de antemano que la persona que ha trabajado 12 horas en el día no va a molestarse después de que todos reciben el mismo pago? ¿Ve ese detalle? La ingenuidad de el patrón, del dueño o del jefe. Porque nadie haría aquí. Si usted es, de verdad, la honestidad es un valor para usted como cristiano, que debería ser para todos, ¿verdad? Usted no lo haría, ninguno lo haríamos. Y ese es un detalle importante. Ahora, ¿por qué digo, o a qué me refiero en cuanto a la naturaleza escandalosa? Vamos a comenzar con la parábola de atrás hacia adelante, porque normalmente en las parábolas ahí es donde se lleva la enseñanza. That's how we learn in parables. We start from the end because at the end is where the tension is. Y mire cómo dice el versículo 8. Al atardecer, el dueño del viñedo ordenó a su capataz. Algunos dicen mayordomo. Otro detalle que lo vamos a ver para ahora, porque este capataz o mayordomo de repente aparece en la historia, que no estaba al comienzo. Y les dice: llama a los obreros y págales su salario, comenzando por los últimos contratados hasta llegar
a los primeros. Otro detalle, en ese momento de la historia, para usted ser dueño de un viñedo, ¿cuál era la implicación? Que usted era una persona prudente, de dinero. Todavía lo es hoy en día. Para usted ser dueño de un viñedo, usted tiene dinero. Por lo tanto, era una persona de influencia y de poder. Ahora, la pregunta que nos debe surgir inmediatamente, ¿por qué el mayordomo no fue a buscar a los contratados, verdad? Si eso es lo lógico, that's the logical thing, that the worker goes to find workers, not the owner, no el dueño. Pero fíjense que él va 5 veces, 5 times during the day, 5 veces sale a buscar personas para que trabajen la propiedad. A los primeros, ¿qué le dice? Les voy a dar el salario de un día. The first people, no nos dicen cuántas personas es. It doesn't tell you how many people. It just says, a la madrugada va y habla con un grupo de personas. No sabemos qué cantidad. Pero les dice, les voy a dar el salario de un día. You agree? ¿Estás de acuerdo? Ok, a trabajar. Pero del segundo grupo en adelante le dice, te pagaré lo justo. I'll pay you what's just. Ahora, ¿por qué está ahí? Why is he there? ¿Por qué está ahí el dueño buscando empleados? Why is the worker there looking for people to work? Pensemos juntos por un momento. Si es porque el pasaje no nos dice si es joven o si no tiene experiencia. Okay? It doesn't tell us he's inexperienced or he's young. Pero una persona que es dueño de un viñedo sabe lo que necesita para mañana o para hoy. Y de acuerdo a eso va y contrata la cantidad de personas que necesita. Es lógico, ¿verdad? ¿Por qué tener que ir a madrugada a las 9, a las 12, a la 1 y a las 5? ¿Cuántas veces contaron ustedes? 5 veces en un día. ¿Y por qué sigue? ¿Por qué sigue volviendo a ir? Why does he keep going? Y aquí viene el primer punto, porque cuando nosotros pensamos que la gracia de Dios ha llegado a su límite, Dios nos demuestra, y esa ha sido mi experiencia, no sé si ha sido la suya, que no tiene límite la gracia de Dios. That's the first thing. Eso es lo primero. Cuando usted y yo, porque usted y yo hemos limitado la gracia de Dios, cuando pensamos que ahí llegó al límite, Dios nos demuestra una vez y otra que su gracia no tiene límite. Que Él sigue, y Él sigue persiguiendo. Y Él sigue. Él ve el corazón de Dios por el perdido. The love of God for the lost. Ahora, segundo, tenemos que ver es la orden del pago. The order of payment. ¿Es lógico pagarle a la persona que llegó de último y no al que estuvo trabajando 12 horas? Sean honestos. No es lógico. That's not the logical thing to do. That's not the reasonable thing to do. Entonces, la orden del pago. Y hay un detalle importante porque él es el que dicta. El dueño es el que dicta cómo se va a pagar. ¿Por qué? Porque él sabe que el mayordomo no va a elegir ese método de pago. Él va a elegir ¿cuál? Pagarle al que trabajó desde las 5 de la mañana más y al que trabajó 1 hora pagarle 1 hora. Pero el dueño es el que decide cómo pagar. Ahora, aquí viene la tensión, ¿verdad? Aquí viene empezar, ya le veo las caras a ustedes y yo sé que la tensión empieza a surgir en la parábola. Porque imagínense, ¿por qué no era más fácil pagarle así al primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto? Así, ¿por qué? Si el primero recibe el pago de un día, dice, qué bien, se va. Y nunca se va a dar cuenta que le pagaron al de las 9, al de las 12, al de la 1 y el de las 5. Pero el pasaje nos dice al revés, que no sucede así. Al contrario, intencionalmente lo hace para que todos puedan ver la gracia de Dios. A voz alta, que todos escuchen qué es lo que se le está pagando a cada cual. Pero pensemos por un momento, el primero, porque ahí dice, esa es la respuesta de este grupo, ¿no? Los que entraron a primera hora empiezan a ver a los de las 9 y escucha salario de un día. A las 12, salario de un día. A la 1, salario de un día. Y yo me supongo, aunque el pasaje no lo dice, the passage doesn't say that, so I'm supposing que ellos dijeron, bueno, los de las 3 de la tarde, muy posible que a ellos les den por lo menos un 50% más, porque han trabajado más. Pero no sucede así. Y el clímax, the climax of the story,
es cuando llega a ellos, los de las madrugadas, y reciben el mismo pago. ¡Wow! El mismo pago y el calor, el sudor, la madrugada. Y piensen por un momento, y después vamos a ver esa imagen, si usted ha pasado a veces por Home Depot, en la calle 8, en la Flagler. No quiero hacer sentir a nadie mal ni avergonzarlo, pero más o menos esa es una imagen que nos tenemos que ir llevando, que es lo que está sucediendo, algo similar. Pero ahora vamos a contextualizarlo, porque todavía veo caras un poco como tensionadas. Aflojémonos un poquito, levante las manos, muévase un poco, no se me tensionen, porque digamos que usted haya hecho una cita médica hace 3 semanas, y yo sé que muchos de ustedes lo han hecho. Su doctor de cabecera, o no sé, ¿cómo es que hay tantas, ¿cómo se llama? Las madrinas, León Medical Center, cualquiera de esos. Usted ha hecho una cita por 3 semanas. Su doctor de cabecera lo llama y usted llega ese día y viene la persona ahí dentro, recién llegada a la clínica, a esa oficina, y sale su doctor de cabecera y dice, bueno, todos los que acaban de llegar ahora mismo, vengan para acá, que los voy a atender a ustedes. Y usted se madrugó todo el día, no desayunó, se fue en ayunas y está ahí sentado y lleva 4 horas esperando, y yo sé que nadie va a decir, ay, qué bueno, sí, atiéndanlo. ¿Cómo? Si yo he estado aquí todo el día, ¿cómo no me van a atender a mí? Pero no solamente una cita médica, usted lleva 30 años trabajando en una compañía y usted le costó 10 años para que le dieran beneficio, que le dieran 401k o una IRA, un plan de retiro, 10 años, y al final le dieron vacaciones pagas. Pero viene una persona que salió de la universidad o acaba de llegar al estado, acaba de llegar al país y le dan los mismos beneficios. Y más, le dan un aumento de salario. ¿Y usted qué dice? Usted no, ay, gloria a Dios por el, ¿verdad? ¿Cómo? Si yo he estado trabajándome, como algunos dicen, me he estado partiendo el lomo, trabajando para esta compañía. ¿Y así me van a pagar? Pero vamos a apretar un poco más el zapato. Esto es una locura, ¿no? Porque mi padre y yo, nosotros somos inmigrantes en este país. A nadie lo vaya a tomar de la mala manera, no me vayan a juzgar, no me vayan a decir que estoy en contra o a favor de nada. Pero yo me recuerdo con mi papá salir a las calles, trabajar yendo en bicicleta, andando en bus, andando en tren. ¿Alguien se acuerda de los teléfonos públicos? Esos teléfonos que ya no existen, public phones. Con él, llamando a ver si te devolvían la llamada. Y nos demoramos casi 10 años para volver a ver a mi hermano mayor, o sea, porque quedó en Colombia. Y para poder volver a tener un estatus en este país, tuvimos que viajar de regreso a Colombia, no sabiendo si regresábamos o no, porque había que reunirse allá en la embajada, ¿verdad? Eso ya no sucede. Había que ir allá y Dios mediante regresábamos si el oficial nos decía, aquí tiene su residencia. Pero eso ya no sucede ahora a los 3 meses o a los 6 meses, 1 año ya las personas tienen, ¿verdad? Licencia, Social Security, permiso de trabajo, residencia. No estamos criticando ni nada, sino estoy ayudándole a ver ese punto de vista que, wow, es una locura. Los últimos serán los primeros. Pero él hubiera podido haber hecho algo diferente. Y eso es lo que comienza a formar y a crear amargura. Porque no lo hace por error y el pasaje no nos lo dice porque fue un error o por coincidencia. Esto está aquí porque Dios nos quiere dejar ver que hay una invitación mucho más grande, que es para que podamos ver la naturaleza de la gracia escandalosa, el amor, la compasión de Dios. Que no se trata del empleado, no se trata de ti, no se trata de mí. El reino de Dios no gira alrededor de mí, no gira alrededor de ti. Se trata del dueño del reino, el rey del reino.
Se trata del reino del el propietario, esta parábola. No se trata de nosotros. Se trata del rey, de la generosidad de este rey, porque en nuestra cultura, en el tiempo en el que vivimos, todo es basado en lo que yo pueda hacer. Si yo le di estudio a mis hijos, mira cómo yo los preparé, mira todo lo que yo le di, yo merezco recompensa por todo lo que yo he hecho. Pero el reino de Dios no es así, no es un sistema que funciona en bonificaciones. Todas las formas de generosidades que existen fuera del reino tienen que ver con lo que yo me merezco. Yo me lo he logrado. Yo he logrado obtenerlo. A mí nadie me lo ha dado. Yo todo me lo he ganado. Pero así no funciona el reino de Dios. Usted le da propina a la mesera o al mesero que se porta bien con usted. Usted le da propina al chofer de Uber si le cayó bien y si le dio un buen servicio. Pero este llamado de generosidad que vemos aquí es muy diferente. No tiene que ver con recompensa. Y ese es el amor de Dios por los perdidos. Esa es la verdadera generosidad que no funciona en ningún momento con lo que yo haga o lo que yo pueda hacer. Es más, dentro del reino no se le concede a un miembro basado en la bondad del receptor. No es una recompensa. Ahora, por eso les dije al comienzo que, y lo vuelvo a decir, que lo que fue tentación para ellos lo es para nosotros. Pero ya vimos lo escandaloso que es la gracia de Dios, ¿verdad? Pero en el buen sentido de la palabra, que entre más me asombra ese carácter escandaloso de la gracia de Dios, más me voy a regocijar cuando veo que se extiende, que no tiene límite y se extiende hacia las personas que usted y yo no le extenderíamos la gracia. Y uno de esos, recuerde que era usted y era yo. Amén. Ahora, ¿por qué podemos decir que nosotros tenemos la misma tentación? Mire lo que dice el versículo 11. Let's go back to the passage. Mire lo que dice. Y le pongo en la pantalla el versículo 15. Dice, al recibirla, recuerden, comenzaron a murmurar contra el propietario. Estos que fueron los últimos en ser contratados, trabajaron una sola hora. Y usted los ha tratado, fíjese, los ha tratado como a nosotros, que hemos soportado el peso del trabajo, el calor, pero el dueño le contestó, amigo, yo no estoy cometiendo ninguna injusticia contigo. Tú aceptaste trabajar por una paga. Ahora tómala y vete. Yo quiero darle a todos, al último quiero darle lo mismo que te dé a ti. Es que yo no tengo derecho de hacer con lo que yo quiera. Podemos ponerla ahí con mi gracia, aunque dice dinero. ¿No tengo yo derecho a hacerlo? ¿O es que te da envidia? Are you jealous? ¿Te da envidia que yo sea generoso? No se trata de nosotros, ¿no? Se trata del dueño del reino. Porque ¿quién de ustedes pensó que usted era el que llegó de último? ¿Cuántos de nosotros leemos la palabra y decimos, yeah, that's me, yo soy el que llega al final? How many of us said that? ¿Cuántos de nosotros leímos la palabra y decimos, sí, yo soy ese que llegó a las 5 de la tarde y me pagaron? No, todos dijimos, yo soy el que llegó de madrugada. No es así. We all say, I'm the one that came in the morning. What do you mean? ¿Cómo que le vas a dar a todos los demás? Yo no soy el menos merecedor o el más sobrevalorado. No nos sorprende la naturaleza escandalosa de la gracia de Dios. ¿Ya no te sorprende? Hagamos esa pregunta. Am I still amazed by God's grace? Porque cuando eso me deja de asombrar, lo escandaloso que es la gracia de Dios, eso se convierte en un problema. When that stops amazing me, cuando eso deja de asombrarme, lo infinita que es la gracia de Dios, eso se convierte en un problema. Ustedes saben, yo siempre lo he dicho, no como chiste, pero como confesión, que la razón por la cual todavía seguimos, gracias a Dios, que Lourdes siempre ha tenido más amistades que yo. Así que oren por mí.
Pero gracias a ella que siempre hemos tenido más amistades y todavía tenemos relación con personas que no comparten nuestra fe. Y este año, gracias a Dios, estaremos cumpliendo 28 años, 28 years, 28 años juntos. Y en esos 28 años, después de salir de la secundaria, high school, pasa mucho, ¿no? Han pasado muchos años, pero hemos visto amistades que van del primero al segundo, algunos tercer matrimonio, sus hijos con problemas, dificultades en sus relaciones. Y la tentación está vigente para mí también, de pensar, bueno, Señor, pero mira cómo yo he leído la Biblia, mira cómo yo te he servido, mira cómo yo te he amado, yo te he entregado mi vida y tú vas a extenderle gracias. ¿Por qué a otras personas, como dice el salmista? ¿Por qué a los impíos les va mejor? ¿Por qué a los impíos les va bien? Y mírame a mí, Señor, mira todo lo que yo hago por ti. Que el Señor los perdone, no yo. Y exige la tentación. No sé si me debo de relacionar con ellos, no sé si debemos ir a ver, a compartir con ellos, porque... Y el Señor siempre me lleva en arrepentimiento a lo que dice nuevamente el versículo 15. Personifíquelo. ¿Es que acaso no tengo derecho yo de hacer lo que yo quiera con mi dinero? ¿O te da envidia que yo sea generoso? Ahora, pero no soy solo yo, ¿verdad? ¿O solo yo el que lucha con eso? Como dijo el hermano Gustavo la semana pasada, ¿verdad? Aquellas personas que bloqueamos de nuestro teléfono. O que los hemos bloqueado de nuestras redes sociales. O a esas personas que crucificaste ya en tu familia o amistades. ¿Acaso ellos no tienen derecho a que Dios le extienda la gracia también a ellos? Can't God extend His grace to them? ¿No es así? Recordemos que tú y yo hemos recibido misericordia. We've received mercy if we're in Christ. ¿Quién somos nosotros para decidir a quién se le extiende la gracia o no se le extiende? ¿Alguna vez estás sirviendo a Dios y como el hijo de la parábola del Dios pródigo, ¿verdad? Que no quiso de entrar a celebrar porque el hermano estaba muerto, pero ahora está vivo y le dice a papá, yo no voy a entrar porque yo estuve aquí toda la vida sirviéndote y ahora tú le vas a celebrar a este. No voy a adentrar. Y a veces decimos, pero mira todo lo que yo hago, mira cómo yo leo mi Biblia, mira cómo oro, mira todo lo que hago y a mí me pasan estas cosas. ¿Por qué a mí? Why me? If I do all these good things. O a veces un hijo pródigo se entrega y está apasionado por el Señor. He's on fire for the Lord y quiere servir y empieza a ejercitar sus dones en la iglesia y a crecer. Esto es para nosotros los líderes, ¿no? Y después empezamos a verlo como que, ¿y este quién es? Que apenas llegó y ya. ¿O quién es esta que ahora está sirviendo ¿Quién somos nosotros para decir a dónde y hasta dónde llega la gracia de Dios? But what happens? ¿Qué sucede cuando vemos y comprendemos que la gracia es escandalosa? Why is it scandalous? Porque si todos hubiésemos recibido justicia, no tendríamos esperanza. We would all receive justice. We wouldn't have hope. Fíjense que el pasaje dice en el versículo 4, a este grupo de en adelante le dice, yo les pagaré lo justo. ¿Qué es justo? Para aquellos que llevan más tiempo en la iglesia, ¿qué es lo que dice Romanos capítulo 3? La paga del pecado es la muerte. ¿Qué merecemos todos? Eso es lo que es justo. Todos merecemos, porque todos, mi hermano, si usted lo quiere creer o no lo quiere creer, o no lo acepta o lo quiere aceptar mejor, pero si no lo acepta, todos hemos quebrantado la ley de Dios. En pensamiento, en palabra y en corazón. O sea, lo que nadie puede ver, todo hemos quebrantado. No me importa si usted es de la religión del yo o la religión del que no tiene religión, eso es una religión igual. El yo tengo a Dios y yo no me importa y yo lo llevo aquí. También todos vamos a tener que compadecer delante del trono celestial y rendirle a Dios cuenta por todo lo que hemos hecho. ¿Y qué hemos recibido? Gracia, no justicia. Y eso es suficiente, amén. It's enough. Grace is enough.
O como le diría el apóstol Pablo a la iglesia en Corintios. Fíjense lo que él dice, al que no cometió pecado. Podríamos decir, al que tenía derecho para decir, Señor, yo he estado aquí desde la madrugada, I've been here since the morning. Pero no dijo nada. Dice, Dios lo trató como pecador. Para que en él, entonces, recibiéramos la justicia de Dios. ¡Wow! Aleluya. Gloria a Dios. Pero no vamos tan lejos, porque algo tiene que ver con el trabajo. Usted no me va a decir que estoy sacando el pasaje fuera de contexto. Mire lo que dice Pablo. Look what Pablo said. Paul. Lo que Pablo le dice a los cristianos en Roma. Y fíjense la metáfora en cuanto al trabajo. Notice the metaphor between work, right? Porque estamos hablando de la viña. Dice, ahora bien, cuando alguien trabaja, no se le toma en cuenta el salario como un favor. Si usted trabaja, usted no le dice gracias por pagarme. No, usted es digno de su salario, ¿no es así? ¿O quién trabaja aquí de gratis? Nadie, gracias a Dios, ¿no? Entonces su salario no es una recompensa, usted se merece. Pero fíjese lo que dicen. Sin embargo, al que no trabaja, sino que cree en el que justifica al pecador, se le toma en cuenta la fe como justicia. Oh, I get it. David dice lo mismo cuando habla de la dicha o la bendición de aquel a quien Dios le atribuye o le imputa, podemos decir, o le acredita la justicia sin la mediación de las obras. Dichosos aquellos a quienes se le perdonan los pecados, cuyos pecados son cubiertos. Dichoso aquel cuyo pecado el Señor no tomará. Ahí se lo pongo. ¿En qué? Digámoslo todos juntos. No tomará en cuenta. Se fue la cuenta. Ahí está. No tomará en cuenta. Wow. Entonces, cuando yo entiendo, entonces la naturaleza escandalosa, en el buen sentido de la palabra, de Dios, eso debe producir en mí entonces un gozo incomprensible. Así que al contrario de decir, pero ¿por qué? Decir, wow, gloria a Dios. Porque yo un día andaba también así, de espaldas a ti. Es más, peor que ese. Pero tú lo alcanzaste también. ¿Quién soy yo para determinar hacia dónde se extiende la gracia de Dios? ¿Quién soy yo? Porque sabe que ahora llega un momento crítico en la parábola. There's a critical moment in the parable. Y es bien dramático. ¿Usted sabe por qué? Recuérdense la parábola del buen samaritano, los que estuvieron aquí, y la parábola del hijo pródigo o Dios pródigo. ¿Quién sabe lo que sucedió con el judío cuando se le acabó el dinero en el hotel? Podemos decir, ¿no? La palabra no lo dice, ¿verdad? No nos dice. El hijo pródigo, sabemos qué pasó, pero el hijo mayor no nos dice la parábola. ¿Qué hace? No sabemos. ¿Entró a celebrar o no entró? No sabemos. En esta parábola también no sabemos. El dueño dice, tómalo y vete. No sabemos si se fueron o se quedaron, ¿no? Pero ¿sabe por qué? You know why? No se nos dice porque el propósito es que usted y yo como oyentes ahora encontramos nosotros mismos y nos metemos en la historia y nosotros llevemos a la parábola a conclusión. Todos los días de nuestra vida. Every day. Now it's our responsibility. ¿Cómo vamos a responder? Por eso está así la parábola. Y se lo voy a comprobar. Miren lo que dice el versículo 6. Oh, I skipped sorry. El versículo 6 y 7. Y aquí volvemos otra vez a Home Depot. Y nuevamente, nadie se ofenda conmigo. I'm not trying to shame anyone. No quiero hacer nadie sentir mal. Pero cuando usted maneja por Home Depot, y a mí me ha pasado, usted tiene que mirar para otro lado porque las personas piensan que usted le va a dar empleo y te empiezan a hacer así. ¿No es así? Y uno quiere demostrarle valor, que la persona tiene valor y tiene dignidad. ¿No es así? Pero uno piensa, wow, hoy es miércoles, si hoy no va a trabajar, tendrá esposa, niños, hijos o persona que tiene que mandarle dinero a su país. ¿No es así? Ahora trasladémonos a la parábola.
Porque yo he hablado con algunos de ustedes y esa es la situación. Después de las 10 de la mañana ya ¿quién le va a dar trabajo? Casi nadie. Pues se van de madrugada. Pero él va a las 5 de la tarde. ¿Para qué? ¿A dónde vas a ir a trabajar a esa hora? Miren lo que dice el versículo 6. Alrededor de las 5 de la tarde salió y encontró a otros más que estaban sin trabajo y les preguntó. Emociónese un poco. Put your emotions into it. ¿Por qué están aquí desocupados todo el día? Y mire la respuesta de ellos. Porque nadie nos ha contratado, les contestaron. Él les dijo, vayan también ustedes a trabajar a mi viñedo. Aquí se puede caer uno de la nube, ¿no? Que usted no busca a Dios. Ve como Él es persistente en buscarlo a usted. Cuando usted y yo pensábamos que no había esperanza, que la vida no tenía propósito, life didn't have purpose, didn't have meaning, it had no significance, ¿quién vino detrás de usted a buscarlo? Sigue detrás de nosotros, persiguiéndonos. Esa es la compasión, la generosidad de este Padre. Mire lo que dice el profeta Jeremías al pueblo en Babilonia cuando era 70 años y hasta cuándo, Señor, en este exilio. Y el profeta, Dios le revela, dice, hace mucho tiempo se me apareció el Señor y me dijo, con amor eterno. Eterno, you don't even know, usted y yo no sabemos qué es eso porque nada es eterno para nosotros, nada. Todo se acaba, todo se muere, todo termina. Con amor eterno, dice, te he amado. Dice, por eso te persigo, por eso he prolongado mi fidelidad. La gracia, amados hermanos, es lo único que puede hacer un matrimonio donde una esposa ahora se casa con un hombre y ellos se comprometen a servir al ex esposo que le hizo en la vida un yogur, pero ellos se comprometen a servirlo porque tuvo un accidente y quedó discapacitado. Solo la gracia escandalosa hace eso. De comprometerse a servir al ex por gracia. O el joven que se casó con su esposa y su mejor amigo después trató de quitarle y tirarle piropos a su esposa. Ese mismo esposo fue el que llevó a ese hombre a los pies de Cristo. Que hubiese dicho, no, ese no merece la gracia, aquí me trató de quitar mi esposa. Y fue la persona que Dios utilizó para llevar a los pies de Cristo a esta otra persona. Y después falleció, pero falleció conociendo al Señor. Hasta que eso no derrita nuestro corazón, amados hermanos, si usted es seguidor de Jesús, entonces no vamos a regocijarnos. No podemos regocijarnos. Porque si estás en Cristo, mi amado hermanos, if you're in Christ, no tienes que obligarte a regocijarte. You know what I mean? ¿Tienen esa parte? No tienes que obligarte a regocijarte. Porque si estás en Cristo, lo que la Biblia dice es que hemos recibido una nueva naturaleza. I've received a new nature. Y esa nueva naturaleza, Él está moldeándola y transformándola, poniendo en nosotros no tanto solamente nuevos comportamientos, sino nuevos deseos, nuevos anhelos, nuevas cosas que tú añoras a eso ahora. Y uno de esos deseos y anhelos son los deseos del Espíritu Santo, que ahora habita en ti y quiere ver que tú y yo también vayamos, porque hay gente que todavía está en tal vez la tercera hora. Hay algunos que están a la 9ª hora. Hay algunos que están en la 5ª hora. Y somos nosotros los que ahora somos los instrumentos para ir. Pero no para que vamos una vez, sino para que sigamos. Usted sabe que algunos de nosotros, vamos a dejar eso para el final. Pero ¿por qué seguimos yendo? ¿Se acuerdan el banquete? Remember the banquet? The feast, the messianic feast. Miren las sillas. Todavía hay espacio en el banquete. There's still space. ¿Ah? O como el hermano Richard predicó. Porque hay más gozo en el cielo por una oveja que se arrepiente que por 99 que no necesitan arrepentirse. ¿Y qué causa eso? Gozo. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! O porque el hijo estaba muerto, pero hoy está vivo.
que nos regocijemos. Mientras sigamos maravillándonos de esa gracia escandalosa, entonces vamos a regocijarnos. Algunos de nosotros, amados hermanos, y Lourdes es testiga, para algunos de nosotros hay familiares o amistades que nos han crucificado. En cierta manera, ¿no? Porque hemos decidido extenderle gracia a personas que para ellos, para el punto de vista de ellos, no merecen que les tengamos gracia. Y así le va a pasar también a usted. Porque la gracia es escandalosa. En el buen sentido de la palabra. Porque ahora cuando Lourdes me dice, no le voy a decir que ahora después de 20 años sirviendo al Señor y trabajando en la iglesia local, que no sigue la tentación. Sigue la tentación. Pero ¿sabe qué es lo que me motiva cuando Lourdes me dice, vamos a ver a fulano y vamos a ver a Mengana? En el momento pienso, pero después el Espíritu Santo me recuerda, no, ¿qué tal si esa es la novena ahora para esta persona? ¿Qué tal si ese es un encuentro divino que Dios ha preparado? ¿Qué tal si todo ese trauma y las dificultades, y no me malinterpreten, no estoy hablando que si usted fue maltratado, golpeado físicamente, eso no es lo que estoy diciendo. Pero si usted ha crucificado, ha bloqueado a esa persona de su teléfono, de sus perfiles, porque simplemente le dijo algo incorrecto. ¿Qué tal si Dios provocó eso para que ahora usted sea la persona que vaya y le diga, yo te perdono, pero ahora he encontrado un agua viva de la cual yo quiero que tú también tomes? Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por ese mensaje ofensivo, porque llega a lo más profundo de nuestro ego, de que podemos reconocer que en muchas ocasiones, y quizás hoy mismo, alguien aquí o a través de las diferentes plataformas que esté con nosotros está en el lugar del hombre que madrugó, el grupo de personas que madrugaron y están preguntando, ¿cómo? Si mira todo lo que yo he hecho, mira el bien que yo he hecho, mira todo lo que he alcanzado, mira el reconocimiento que me da la cultura, mira lo importante que yo soy, cómo tú no me vas a dar más a mí, y por qué le das más a otras personas. ¿Quién somos nosotros para no extender tu gracia? ¿Quién somos nosotros para manipular y controlar a quien tú le extiendes la gracia del arrepentimiento, la gracia de la fe? Señor, yo confieso que a veces nos regocijamos más porque vemos que tú sanas a una persona, pero casi se nos olvida que el regalo más grande es la salvación. Señor, eso no produce gozo a veces. Estamos más buscando señales y prodigios y eso nos causa gozo. Pero a veces no nos regocijamos porque había una persona muerta, es ciega, sorda, y tú le diste oídos. Tú pusiste un nuevo corazón en esa persona y ahora ha transformado su matrimonio, ahora ha transformado su manera de amar a sus padres, a sus hijos. Señor, que eso siga sorprendiéndonos. No queremos ser una iglesia que se conforma con... No estamos en contra y sabemos que tú tienes el poder y eres capaz de sanar. Eres capaz de derrotar los peores obstáculos en nuestra vida. Pero no nos queremos conformar solo con eso, Señor. Queremos más de ti. Queremos más de tu presencia. Queremos más personas que se comprometan ahora a continuar esa parábola. De decir, perdóname Dios, perdóname Padre, Espíritu Santo, perdóname Jesús, porque yo fui uno de esos. Yo he sido muchas veces uno de esos trabajadores, pero ahora entiendo y ahora yo quiero ser como el mayordomo y quiero ir a buscar a esos que todavía están esperando, porque nadie los ha contratado, nadie los ha llamado. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús.